El grito resonó por los corredores del Palacio del Louvre en una fría mañana de enero de 1393, atravesando los muros de piedra como una hoja perforando seda. No era el grito de guerra de un rey conquistador, ni el rugido de autoridad de un monarca absoluto. Era el aullido desesperado de una mente que se hacía añicos como vidrio contra las rocas de la realidad, mientras Carlos VI de Francia, el bien amado, se perdía para siempre en las brumas impenetrables de la locura. Tan solo 6 años antes, en 1387, Carlos deambulaba por los salones dorados de su palacio como un dios entre mortales. A los 19 años poseía la estatura imponente de los Valois, cabellos rubios que capturaban la luz de las velas como hilos de oro forjado, y ojos azules que brillaban con la inteligencia aguda de quien había nacido para comandar imperios. Su presencia llenaba los espacios con una autoridad magnética que hacía inclinar la cabeza en reverencia instintiva a los duques más veteranos. Cuando sonreía, y él sonreía con frecuencia en aquellos días dorados, era como si el propio sol iluminara la corte francesa. Los cronistas de la época lo describían como el príncipe más hermoso de la cristiandad, un joven monarca cuya belleza física reflejaba la grandeza de su reino. Francia florecía bajo su reinado inicial como un jardín en una primavera eterna. Las ciudades prosperaban, los campos reverdecían con cosechas abundantes, y las carreteras bullían con mercaderes cargando sedas orientales, especias exóticas, y el oro que brotaba de las arcas reales como agua de manantial cristalina. Carlos gobernaba no solo con mano firme, sino con la sabiduría prematura de quien entendía que el verdadero poder residía en el equilibrio entre la fuerza y la misericordia. En las reuniones del Consejo Real, su voz retumbaba clara y decisiva, cortando las intrigas políticas, como una espada afilada a través de la niebla matinal. Los diplomáticos extranjeros relataban en cartas secretas enviadas a sus reyes que el joven Carlos poseía una mente estratégica brillante, capaz de desentrañar las conspiraciones más complejas y hallar soluciones elegantes a los dilemas más intrincados. «Ve 3 movimientos por delante en el juego del poder», escribió el embajador inglés Sir Juan Montagu en correspondencia cifrada fechada en octubre de 1388, como si tuviera ojos capaces de ver a través del velo del tiempo. Pero el tiempo, ese enemigo implacable que devora reyes y mendigos con igual voracidad, ya había sembrado las semillas venenosas que germinarían en el jardín de la razón real. Durante una expedición militar en el bosque de Le Mans, en agosto de 1392, sucedió algo terrible e irreversible. El calor sofocante del verano francés pesaba sobre la comitiva real como un sudario húmedo, y los caballos avanzaban lentamente por la polvorienta vía, sus herraduras marcando el compás monótono de una marcha que acabaría siendo fúnebre. Carlos cabalgaba al frente de sus hombres, la armadura reluciendo bajo el sol implacable, cuando un movimiento repentino en la vegetación hizo al corcel encabritarse. En ese momento exacto, mientras luchaba por controlar al asustado animal, algo se rompió irremediablemente en su mente. Testigos presenciales describirían más tarde que sus ojos, antes límpidos como lagos de montaña, se tornaron vidriosos y distantes, como si viera horrores invisibles danzando en las sombras del bosque. El rey empezó a gritar que lo perseguían. «Enemigos invisibles», relató el cronista Juan Froissart. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras desenvainaba la espada, golpeando el aire como si luchara contra demonios que solo él podía ver. La comitiva real observó con horror paralizante cómo su monarca, el hombre más poderoso de Francia,
se transformaba ante sus ojos en algo que apenas podía reconocerse como humano. El regreso al palacio fue una procesión fúnebre disfrazada de triunfo militar. Carlos fue transportado en una litera cubierta por cortinas pesadas, sus manos atadas con cuerdas de seda para evitar que se lastimara a sí mismo o a otros. Durante todo el trayecto, murmuraciones escapaban entre las cortinas, palabras inconexas mezcladas con sollozos y risas histéricas que hacían estremecer a los soldados veteranos como a niños aterrados. En los meses que siguieron, el palacio se transformó gradualmente en una prisión dorada, donde el horror se ocultaba detrás de tapices persas y pinturas renacentistas. Los aposentos reales, antes perfumados con esencias de rosa y lavanda, traídas de los jardines de Provenza, comenzaron a exhalar el hedor acre del sudor frío, medicamentos inútiles y el olor indefinible pero inconfundible del miedo. Las ventanas permanecían cerradas por orden médica, creando una atmósfera claustrofóbica donde las sombras parecían moverse con vida propia. Carlos empezó a rechazar los baños, convencido de que el agua estaba envenenada por conspiradores invisibles. Su apariencia, antes impecable como la de un ángel renacentista, se deterioró semana tras semana. Los cabellos dorados se tornaron grasos y enmarañados. La piel pálida adquirió una tonalidad amarillenta enfermiza y sus manos, que antaño firmaban tratados con caligrafía elegante, desarrollaron un temblor constante que hacía danzar las plumas de escribir en el aire como hojas al viento. El médico real, maestro Guillermo de Arcigny, documentó meticulosamente la progresión de la enfermedad en diarios que permanecerían sellados durante siglos en los archivos secretos del Vaticano. Su Majestad presenta episodios de furor incontrolable alternados con períodos de profunda melancolía. Escribió en diciembre de 1392. Durante los ataques, sus ojos se inyectan de sangre y no reconoce ni siquiera a la reina, gritando que ella es una impostora enviada para envenenar su alma. Las páginas amarillentas por el tiempo contenían también dibujos detallados de las lesiones que Carlos se infligía a sí mismo durante los episodios más severos. Arañazos profundos en los brazos, marcas de mordeduras en sus propias manos, hematomas resultantes de los momentos en que se lanzaba contra las paredes de piedra de sus aposentos. La corte francesa, antes un centro vibrante de arte, música y diplomacia, se convirtió gradualmente en un escenario macabro donde la locura real se había vuelto la protagonista involuntaria de una tragedia sin fin. Los nobles susurraban en corredores oscuros sobre los gritos que resonaban en la madrugada, sobre los momentos en que el rey aparecía en las ventanas como un fantasma en camisa blanca, gesticulando frenéticamente hacia multitudes imaginarias en plazas desiertas. Durante los intervalos de lucidez que se volvían cada vez más escasos y breves como estrellas fugaces en una noche sin luna, Carlos demostraba plena conciencia de su condición. En esos terribles momentos de claridad mental, lloraba copiosamente, sosteniendo las manos de la reina Isabel de Baviera con la fuerza desesperada de un hombre que se está ahogando. «Sé que estoy perdido», murmuraba con voz entrecortada. «Siento mi alma resbalar hacia un abismo que no puedo ver, pero puedo sentir su fría presencia tirándome hacia abajo, siempre hacia abajo». Isabel, una mujer de belleza excepcional que se había casado con Carlos cuando él aún era el príncipe encantador de los cuentos de hadas, envejeció décadas en pocos años. Sus cartas privadas a su hermana, descubiertas siglos después, en 1870, los archivos de Baviera, revelan la angustia de una esposa que presenciaba impotente la desintegración del hombre que amaba. «Algunas noches me abraza como si yo fuera la última persona en el mundo»,
escribió en marzo de 1394. Otras veces me mira con tal terror que puedo ver mi propio reflejo transformarse en algo monstruoso en los espejos oscuros de sus ojos. Los episodios de violencia se volvieron progresivamente más frecuentes y perturbadores. Carlos desarrolló obsesiones extrañas que cambiaban sin patrón predecible. Durante meses enteros se negó a cambiarse de ropa, convencido de que sus vestiduras eran la única barrera que lo protegía de fuerzas malignas. En otras ocasiones se desnudó por completo y permaneció sin ropa durante semanas, declarando que cualquier tela en contacto con su piel ardía como hierro al rojo vivo. Los criados idearon técnicas elaboradas para acercarse a él durante esos periodos, desplazándose lentamente como cazadores cercando a un animal herido, susurrando palabras tranquilizadoras que rara vez surtían efecto. El reino, mientras tanto, se fragmentaba como un espejo agrietado. La ausencia de liderazgo efectivo creó un vacío de poder que fue rápidamente llenado por nobles ambiciosos y consejeros oportunistas. Los duques de Borgoña y de Orleans iniciaron una guerra civil disfrazada de disputa sucesoria, cada facción alegando representar los verdaderos intereses del rey incapacitado. Las ciudades fronterizas fueron atacadas por ejércitos ingleses que aprovecharon el caos interno francés, mientras los campesinos soportaban impuestos cada vez más elevados para financiar guerras que no comprendían y de las que no se beneficiaban. En los aposentos reales, Carlos desarrolló fantasías complejas sobre su identidad. Durante un periodo particularmente angustiante, en el invierno de 1395, llegó a convencerse de que estaba hecho de vidrio y que cualquier movimiento brusco lo haría estallar en 1000 fragmentos. Ordenó que cosieran almohadones en sus ropas y que insertaran varillas de hierro en las mangas para proteger a sus miembros de cristal de fracturas accidentales. Observarlo caminar por los pasillos en esa época era como presenciar una parodia cruel de la majestuosidad. Un rey fantasma envuelto en telas acolchadas, moviéndose con la cautela dolorosa de quien lleva su propia fragilidad como una cruz. El hedor en los aposentos reales se volvió insoportable. Además de la negligencia con la higiene personal, Carlos empezó a acumular objetos extraños que recolectaba obsesivamente: piedras que creía que eran gemas preciosas, trozos de madera que consideraba reliquias sagradas, insectos muertos que guardaba en pequeñas cajas como tesoros invaluables. El aroma dulce de la descomposición se mezclaba con el olor acre de medicamentos a base de mercurio y plantas venenosas que los médicos administraban en su desesperada esperanza de restaurar el equilibrio de los humores reales. Las comidas se convirtieron en rituales de terror. Carlos desarrolló una paranoia alimentaria extrema, convencido de que cada plato contenía venenos elaborados por conspiradores que cambiaban de identidad cada hora. Catadores oficiales probaban cada bocado frente a él, pero aún así, el rey se negaba con frecuencia a comer, prefiriendo masticar lentamente trozos de pan duro que escondía en sus aposentos. Su cuerpo, antes atlético e imponente, se marchitó gradualmente hasta convertirse en una sombra esquelética del hombre que había sido. Las prendas reales, hechas a la medida para un físico robusto, colgaban holgadas sobre sus hombros angulosos como sudarios en esqueletos ambulantes. Durante el terrible verano de 1396, Carlos vivió un período de aproximadamente 3 meses durante el cual no reconocía a ningún miembro de su familia o corte. Para él, todos eran impostores, participando en una conspiración elaborada para robar su identidad y sus tesoros. Isabel se vio obligada a acercarse a él usando disfraces diferentes cada día. A veces fingiendo ser una sirvienta humilde, otras
veces una monja piadosa, con la desesperada esperanza de conseguir algunos momentos de conexión con el hombre que había perdido en las brumas de la locura. Los médicos de la época, limitados por los rudimentos de la medicina medieval, intentaron tratamientos que hoy consideraríamos torturas elaboradas. Carlos fue sometido a sangrías regulares que lo dejaban aún más pálido y débil, baños, helados destinados a enfriar los humores calientes y la ingesta forzada de pociones conteniendo mercurio, antimonio y otras sustancias tóxicas que probablemente agravaban su condición. El barbero cirujano Juan de Troya documentó en sus registros médicos que el rey presentaba temblores tan violentos durante los tratamientos que era necesario que 4 hombres fuertes lo sujetaran mientras administrábamos los remedios. La situación alcanzó su punto más sombrío durante el invierno de 1397, cuando Carlos pasó semanas enteras convencido de que estaba muerto. Se negaba a comer o beber nada, argumentando que los difuntos no necesitaban sustento terrenal. Permanecía inmóvil en su cama durante horas seguidas, los ojos fijos en el techo, murmurando oraciones por los muertos y pidiendo perdón por los pecados que creía haber cometido en vida. El aroma de incienso quemado constantemente en sus aposentos no lograba enmascarar el hedor de la enfermedad y la desesperanza que impregnaba cada objeto, cada cortina, cada piedra de las paredes que presenciaban la desintegración de una mente real. Isabel, durante ese período, mantenía un diario secreto donde registraba las fluctuaciones del estado mental de su esposo. Hoy me miró como si me viera por primera vez en años, escribió en una entrada fechada en febrero de 1398, sujetó mi mano y pronunció mi nombre con tal ternura que por un momento pensé que nuestro Carlos había regresado. Pero entonces sus ojos se llenaron nuevamente de esa niebla terrible y retrocedió, gritando que yo era un demonio disfrazado de su esposa muerta. Esas páginas, descubiertas apenas en el siglo XVIII, ofrecen un testimonio íntimo y devastador sobre el impacto de la enfermedad mental no solo en Carlos, sino en todos aquellos que lo amaron. Los nobles de la corte desarrollaron rituales elaborados para lidiar con la imprevisibilidad real. Se acercaban a Carlos siempre en grupo, nunca solos, y mantenían espadas discretamente a mano en caso de que entrara en uno de sus períodos violentos. El protocolo real se adaptó para acomodar sus obsesiones. Si él creía que estaba hecho de vidrio, todos los presentes se movían con exagerada cautela. Si insistía en que estaba muerto, le hablaban en susurros reverentes como si se encontraran en una capilla funeraria. Durante sus fases más lúcidas, Carlos demostraba una conciencia angustiante de su estado. Escribió conmovedoras cartas a sus hijos, pidiendo perdón por la herencia terrible que les estaba dejando. Mis queridos príncipes, decía una misiva hallada en los archivos reales. Oro para que Dios los proteja de la maldición que llevo en mi sangre. Si existe justicia divina, que recaiga solo sobre mí y los libre a ustedes de esta prisión de pesadillas despiertas en la que me encuentro. La paranoia real se extendió gradualmente a aspectos cada vez más específicos de su vida cotidiana. Carlos desarrolló la creencia de que sus aposentos estaban infestados de demonios invisibles que susurraban blasfemias en sus oídos durante la noche. Ordenó que sacerdotes realizaran exorcismos diarios en sus habitaciones, ceremonias que se volvieron espectáculos grotescos donde se rociaba agua bendita sobre los muebles, mientras Carlos gritaba y se retorcía como si estuviera siendo físicamente atacado por fuerzas sobrenaturales. El aislamiento progresivo del rey creó una atmósfera de suspenso constante en el palacio.
Los criados susurraban sobre las noches en que los gritos desesperados resonaban por los corredores, sobre las mañanas en que encontraban muebles destrozados y paredes manchadas de sangre en los aposentos reales. La guardia personal de Carlos fue aumentada no para protegerlo de enemigos externos, sino para proteger a los demás de él durante sus episodios de furia incontrolable. El año 1399 trajo una deterioración particularmente cruel. Carlos comenzó a sufrir alucinaciones visuales vívidas que lo aterrorizaban día y noche. Veía ejércitos de muertos marchando por las paredes de sus aposentos, mujeres de luto llorando en los rincones oscuros y niños fantasmales que lo acusaban de crímenes que no recordaba haber cometido. Sus descripciones de esos episodios, registradas por los cronistas de la corte, eran tan detalladas y perturbadoras que algunos cortesanos empezaron a cuestionar si quizás él realmente estaba viendo algo que escapaba a la percepción normal. Los intentos de tratamiento se volvieron cada vez más desesperados y extraños. Un grupo de médicos árabes fue llamado desde Córdoba, trayendo técnicas misteriosas que involucraban la quema de inciensos específicos y la recitación de encantamientos en lenguas antiguas. Carlos fue sometido a sesiones donde músicos tocaban melodías supuestamente capaces de restaurar la armonía mental, pero con frecuencia reaccionaba a la música con un terror aún mayor, cubriéndose los oídos y gritando que los sonidos eran armas usadas por los demonios para penetrar en su alma. Durante un episodio particularmente terrible en marzo de 1400, Carlos atacó violentamente a un grupo de nobles que intentaba presentarle asuntos de Estado. Armada con un candelabro de bronce, embistió contra ellos gritando que eran asesinos disfrazados, enviados por el diablo para robar su corona. El incidente dejó a 2 cortesanos gravemente heridos y marcó el inicio de un periodo de aislamiento casi total. A partir de ese momento, solo un pequeño círculo de personas tuvo permiso para acercarse al rey, y siempre bajo estrictas precauciones de seguridad. El impacto de la enfermedad real en la política francesa se volvió catastrófico. Con el rey incapacitado, las facciones nobiliarias intensificaron sus disputas por el control efectivo del reino. La guerra civil entre Armagnacs y Borgoñones cobró dimensiones sangrientas, con masacres regulares en las calles de París y ejecuciones públicas de supuestos traidores. El pueblo francés, antes orgulloso de su rey bien amado, empezó a susurrar sobre la maldición que había caído sobre la dinastía real y a cuestionar si Dios había abandonado a Francia. Carlos, en sus momentos de mayor lucidez, comprendía a la perfección las consecuencias políticas de su condición. Intentó varias veces abdicar formalmente en favor de su hijo, el Delfín, pero los juristas reales argumentaban que un rey loco no poseía la capacidad legal para renunciar al trono. Esta situación kafkiana creó un limbo político donde Francia era gobernada por un fantasma, un rey que estaba presente pero ausente, vivo pero muerto para todos los propósitos prácticos. La religiosidad de Carlos se intensificó dramáticamente durante los periodos de relativa cordura. Comenzó a interpretar su enfermedad como un castigo divino por pecados secretos, aunque no lograba identificar qué transgresiones había cometido para merecer tal castigo. Pasaba horas arrodillado en oración, a menudo hiriendo sus rodillas contra el suelo de piedra hasta sangrar, en una forma de penitencia física que creía podía restaurar el favor divino. Las cartas de Isabel durante ese período revelan el creciente desespero de una familia real desintegrada. «Nuestros hijos evitan los aposentos de su padre», escribió ella en abril de 1401, «no porque no lo amen,
sino porque el hombre que encuentran allí ya no es el padre que conocieron. Es una criatura embrujada que los mira con la misma extrañeza que reserva para completos extraños. El trauma familiar se extendió a las siguientes generaciones, con los hijos reales desarrollando sus propios miedos y neurosis como resultado de la exposición constante a la inestabilidad mental paterna. Durante el terrible verano de 1402, Carlos desarrolló una nueva obsesión, la creencia de que su cuerpo estaba siendo gradualmente sustituido por un impostor idéntico, pieza por pieza. Se inspeccionaba obsesivamente en espejos, buscando señales de que sus manos, sus pies o su rostro ya no eran genuinamente suyos. Esta paranoia corporal lo llevó a comportamientos aún más extraños, como intentar arrancarse partes de la piel para verificar si había algo falso debajo. Los médicos reales comenzaron a documentar síntomas físicos preocupantes que acompañaban la deterioración mental. Carlos desarrolló tics faciales violentos, espasmos musculares incontrolables y una tendencia a rechinar los dientes con tal fuerza que el sonido se escuchaba a través de las puertas cerradas de sus aposentos. Su sueño se volvió fragmentado y poblado de pesadillas tan vívidas que despertaba gritando, a menudo hiriéndose al intentar escapar de amenazas imaginarias. El aislamiento social progresivo transformó a Carlos en una figura casi mítica dentro de su propio palacio. A los Tintosin, nuevos criados, se les advertía sobre los aposentos prohibidos donde habitaba algo que antaño había sido su rey. Historias fantásticas circulaban entre los sirvientes. Algunos juraban haber visto una figura espectral caminando por los pasillos en la madrugada. Otros afirmaban escuchar conversaciones en lenguas extrañas provenientes de las habitaciones reales, aunque Carlos estaba siempre solo. La progresión de la enfermedad parecía seguir ciclos impredecibles pero inexorables. Los períodos de relativa calma eran invariablemente seguidos por estallidos de violencia o terror que dejaban a todos a su alrededor emocionalmente devastados. Durante una fase particularmente sombría en el invierno de 1403, Carlos pasó 3 meses enteros, convencido de que estaba siendo lentamente envenenado por vapores invisibles que emanaban de las paredes de sus aposentos. Se negaba a respirar normalmente, intentando contener la respiración por períodos peligrosamente largos hasta desmayarse por falta de oxígeno. Los registros médicos de la época describen intentos cada vez más desesperados de tratamiento. Carlos fue sometido a terapias de choque primitivas que consistían en sumergirlo repentinamente en agua helada o exponerlo a ruidos fuertes repentinos, bajo la teoría de que esto podría despertar su mente de la locura. Estas sesiones con frecuencia resultaban en ataques de pánico aún más severos, creando un ciclo vicioso donde el tratamiento agravaba los síntomas que pretendía curar. La corte francesa, antaño el epicentro de la elegancia y la sofisticación europeas, se convirtió en un lugar sombrío donde el protocolo real se adaptó para acomodar la imprevisibilidad de la enfermedad real. Los banquetes se interrumpían abruptamente cuando Carlos comenzaba a gritar sobre conspiraciones imaginarias. Las ceremonias religiosas se transformaban en espectáculos bochornosos, cuando el rey interpretaba los rituales como ataques personales dirigidos contra él. Durante sus raras apariciones públicas, Carlos presentaba una imagen que conmocionaba profundamente a sus súbditos. El hombre antes conocido como el Bienamado se mostraba ante el pueblo como una figura cadavérica, con ojos hundidos que parecían ver a través de la gente en lugar de enfocarse en ella, cabellos canosos prematuramente y manos que temblaban incontrolablemente. Su voz, antes clara y autoritaria,
se había convertido en un murmullo vacilante salpicado de risas nerviosas inapropiadas. El año 1404 trajo una alarmante deterioración física. Carlos comenzó a perder peso de manera dramática, no porque se negara a comer, sino porque su ansiedad constante consumía calorías a una tasa que ninguna cantidad de alimento podía compensar. Sus músculos se atrofiaron, haciéndolo parecer una versión envejecida y enferma de sí mismo, como si hubieran pasado décadas en solo unos pocos años. Las relaciones familiares se desintegraron por completo. Isabel, tras años intentando mantener una apariencia de normalidad, empezó a evitar activamente los aposentos de su esposo. Sus cartas revelan a una mujer al borde del colapso nervioso. «Ya no puedo fingir que el hombre que duerme a mi lado es el mismo con el que me casé», escribió ella en septiembre de 1404. «Sus ojos me miran con una extrañeza que me hace cuestionar mi propia identidad. A veces pienso que su locura es contagiosa y que yo también estoy perdiendo la razón». La paranoia de Carlos evolucionó hacia formas cada vez más específicas y perturbadoras. Llegó a creer que sus ropas estaban siendo gradualmente sustituidas por copias que contenían pequeños demonios cosidos en el tejido. Esto lo llevó a realizar rituales elaborados en los que inspeccionaba cada prenda con una lupa, buscando señales de posesión maligna antes de vestirse. Con frecuencia, estas inspecciones duraban horas y terminaban con Carlos destruyendo su ropa en un arrebato de terror. Los aposentos reales se convirtieron en un museo macabro de la degradación mental humana. Las paredes estaban cubiertas con garabatos incomprensibles que Carlos había realizado durante sus episodios, dibujos de criaturas imposibles, palabras en idiomas inventados y símbolos que parecían tener significado solo para él. El hedor en las habitaciones era indescriptible, una mezcla de medicamentos, incienso, sudor de miedo y algo más sutil pero igualmente perturbador, el olor de la misma locura, como si la demencia poseyera su propia fragancia específica. Durante el devastador verano de 1405, Carlos atravesó una fase en la que creía que estaba siendo lentamente transformado en una criatura no humana. Se inspeccionaba obsesivamente las manos, buscando señales de que sus dedos se convertían en garras. Examinaba su lengua en el espejo, convencido de que se estaba bifurcando como la de una serpiente. Estas obsesiones lo llevaban a comportamientos autolesivos, tratando de corregir las transformaciones imaginarias con instrumentos cortantes escondidos en sus aposentos. El impacto psicológico en la corte era incalculable. Los nobles, que habían servido a Carlos durante sus años de gloria, desarrollaron sus propios problemas mentales tras años de exposición a la atmósfera de terror constante que rodeaba al rey. Algunos sufrieron colapsos nerviosos, otros desarrollaron fobias específicas relacionadas con los comportamientos erráticos del monarca. La propia estructura social de la corte francesa se vio alterada fundamentalmente por la presencia de esta figura real, que era simultáneamente poderosa y completamente impotente. Los intentos de ocultar la verdadera magnitud de la enfermedad, real al público, se volvieron cada vez más elaborados y desesperados. Se encargaban retratos oficiales que mostraban a Carlos en poses majestuosas, pero los artistas tenían que trabajar a partir de recuerdos antiguos o de retratos previos, ya que el rey ya no podía permanecer inmóvil el tiempo suficiente para posar. Estas imágenes, distribuidas por todo el reino, creaban una perturbadora disonancia cognitiva entre la realidad y la ficción oficial. Durante sus últimos años de relativa conciencia, Carlos evidenció momentos de lucidez
devastadoramente lúcida sobre su condición. «Soy un rey fantasma», dijo en una ocasión registrada por el cronista Miguel Pintoán, gobernando un reino que quizás sea tan irreal como los demonios que veo danzar en los rincones de mis aposentos. Tal vez todos ustedes sean productos de mi imaginación enferma. Tal vez yo sea el único real en este mundo de sombras. La deterioración alcanzó su clímax final durante los meses previos a su muerte en 1422. Carlos se volvió completamente incapaz de reconocer a nadie, viviendo en un mundo poblado enteramente por fantasmas de recuerdos distorsionados y alucinaciones vívidas. Su habla se redujo a murmullos incomprensibles intercalados con gritos repentinos que hacían saltar de susto a los criados. El hombre que antaño comandó ejércitos y negoció con reyes se convirtió en un niño asustado, temeroso de sombras y sonidos, dependiente por completo de otros para las funciones más básicas de la vida. Cuando la muerte finalmente llegó, en una fría mañana de octubre de 1422, fue casi un alivio para todos los involucrados. Carlos VI, el rey loco, el bienamado que se había convertido en el bien olvidado, exhaló su último suspiro rodeado solo por algunos criados leales y sacerdotes que murmuraban oraciones por los muertos. Su rostro, en el reposo final, recuperó momentáneamente un atisbo de la belleza que había poseído en la juventud, como si la muerte hubiera liberado su alma de las prisiones invisibles que la atormentaron durante 3 décadas. El legado más profundo de Carlos VI quizás resida en cómo su tragedia personal reveló verdades universales sobre la fragilidad de la condición humana. Su historia demuestra que ni el poder, ni la riqueza, ni la posición social pueden proteger al individuo de los caprichos de la neurociencia, de las vulnerabilidades químicas del cerebro o de los misterios aún no resueltos de la mente humana. En su desintegración pública, Carlos VI se convirtió en un espejo en el que toda la humanidad pudo vislumbrar sus propias vulnerabilidades más secretas y aterradoras. La Francia que emergió después de la muerte de Carlos VI era fundamentalmente diferente de la nación que existía antes de su enfermedad. El concepto de derecho divino real había sido irreversiblemente dañado por la demostración pública de que los reyes podían ser tan frágiles y quebradizos como cualquier mendigo en las calles. Esta transformación ideológica sembró las semillas de cuestionamiento sobre la autoridad absoluta que eventualmente florecerían en movimientos revolucionarios siglos después.